placer. Mira, yo creo que el tema de trigo me parece que hay que verlo en forma más sistémica, ¿no? O sea, entender que vamos a 40 millones de hectáreas de agricultura en Argentina, digamos, años más tarde, más temprano, pero estamos en esa dirección. Va a depender de los precios, de algunas variables internas, pero daría la impresión de que eso sería el número, por lo menos por ahora. El tema es cuántas de esas 40 millones son cultivos de primera y de segunda. Entonces ahí daría la impresión de que el equilibrio estaría alrededor de las entre 8 y 10 millones de hectáreas de cultivo de invierno, digamos, para dar eso. Ahora, ese cultivo de invierno, los mercados nos van a ir marcando cuáles son. Ahora, no es solo los mercados lo que te marcan que son, también la construcción de la competitividad. O sea, vos tenés que trabajar para hacer, digamos, el mercado te va a dar un precio de referencia, pero eso tiene que estar macheado contra el costo real que vos tengas, es decir, dólares por tonelada de ingreso versus de costo en dólares por tonelada que tenés. Entonces hay mucho para trabajar en este tipo de productos, pero muchos de ustedes saben más que trigo que yo, pero puedo dar el ejemplo de las legumbres. En legumbres, la India empieza a ser neto importador, un caso muy parecido al que tuvimos con la soja en China en la década del 90. Se espera que haya una demanda de alrededor de 20 millones de toneladas de legumbres en los próximos 6-7 años en la India, que tienen que ser abastecidas por Canadá, Australia o Argentina, digamos. Esas 20 millones de toneladas de legumbres son 10 millones de hectáreas de legumbres. O sea, solamente si la demanda esa la cubríamos, hay 10 millones de hectáreas más que hay que sembrar. Hay que tratar de que se siembren en Argentina y no en Canadá o en Australia, que por otro lado, Australia y Canadá tienen problemas, o sea, tenemos condiciones mejores nosotros desde el punto de vista agronómicas y desde el punto de vista ambientales. Por supuesto que siempre le pegamos un hachazo a las condiciones naturales con la política y con las restricciones de otro tipo, pero nosotros podríamos ocupar eso, no digo 10 millones, pero 5 millones de hectáreas, 6 millones de hectáreas. Entonces la discusión para mí conceptual, y traigo el ejemplo de las legumbres, porque también es para trigo de alguna manera o cebada, nosotros no podemos recular, nosotros tenemos que ir por más. Ir por más es mejorar la competitividad, porque el espacio que no ocupamos nosotros, porque reculamos, lo ocupa otro. Y nosotros tenemos la obligación, el deber, el compromiso de generar más producción, más trabajo. El valor agregado no solo se genera transformando las materias primas, sino haciendo más materias primas. Es usar tecnología para hacer más materias primas. Es más trabajo de camioneros, más trabajo de... Entonces, los que teóricamente estamos o tenemos la suerte de tener un sector donde vemos con bastante claridad que el mundo necesita nuestros productos, pues, si fuéramos industriales, realmente no tendríamos tanto ese compromiso porque somos víctimas de la globalización. Nosotros no somos víctimas de la globalización, nosotros tenemos una oportunidad, tenemos el compromiso, el deber, de ver cómo pensamos para adelante en agrandar la torta. Esto puede ser legumbre, puede ser trigo, puede ser cebada, bueno, en fin, tenemos que ir resolviéndolo, colza obviamente, eso es. Brevemente he dicho, con la colza, pero bueno. Bueno, no sé, a lo mejor no le encontramos la vuelta, ¿no? Pero nada, ese comentario, ¿viste? Después hay un montón de detalles, que el caso del trigo es un caso muy paradigmático, porque la verdad que nunca le empezamos, digamos, le encontramos la vuelta, pero evidentemente el trigo se conecta con el tema de la agroindustria por la industria molinera. La industria molinera es una industria de los pueblos, o sea, nosotros tenemos que tratar de que esa industria funcione, porque es la pequeña industria que tiene en un pueblo y que genera algo, ¿no? Entonces, tenemos ahí un problema, tenemos el doble de capacidad de molienda que la que deberíamos tener. Eso se resuelve por varios lados. Una es tratar de procesar más para exportar, o sea que tiene que haber una política de Estado para poder exportar harina o productos. No es fácil, es muy complejo. Estamos compitiendo con Turquía, con otros países, muy complicado, pero tenemos a Brasil al lado, es decir, no hay mayor complementariedad con Brasil que es la cadena del trigo, sí. Tenemos que buscar. Ahora, ¿cómo se busca eso? Bueno, habrá que armar empresas mixtas, empresas brasileñas que compren molinos acá, empresas molineras de acá que compren molinos allá, integrar las cadenas de valor, ese es el gran desafío del Mercosur, crear empresas integradas, salir a exportar juntos, pero también con un gran mercado interno. Nuestro mercado interno no son los 40 millones de argentinos, sino son los 300 millones que es el Mercosur, más Venezuela, que es un gran
también es un gran consumidor. En fin, hay temas de las decisiones estratégicas en el tema de la cadena del trigo que integran la industria con la producción. Y por supuesto, la otra integración que es hacia la tecnología, porque siempre hablamos de una integración aguas abajo, pero no hablamos de las integraciones, o sea, la tecnología para producir más, el uso mayores de nutrientes, los nuevos productos biológicos, la agricultura de precisión, la biotecnología, en fin, hay todo un paquete nuevo tecnológico que es el que viene. Bueno, nada. Bien. Para arrancar, bien, ¿no? Bien. Por un lado pedimos políticas activas y después estamos fundamentalistas en contra de las retenciones. Las retenciones son políticas activas. Que nos gusten, que no nos gusten, que sirvan, que no sirvan, es otra historia, pero es una política activa. Y que funcionó bien en el caso de la soja, porque las retenciones en la soja desarrollaron la industria aceitera y hoy, me lo enseñó Enrique Erice, mi gurú también, el mercado interno paga mucho más que la exportación. O sea, que ya nos han devuelto, ese dato lo tenés que tener públicamente, pero yo creo que hay 2 o 3 veces nos han devuelto por el diferencial arancelario. Es decir, que fue un buen negocio pagar retenciones en la soja para los productores. Fue un buen negocio. También puede serlo en trigo y también puede ser en maíz. Puede ser que una retención pequeña, 3%, 5%. Porque si no te van a... Déjame decir algo. ¿Fue Sí. un buen negocio pagar retenciones o fue un buen negocio el diferencial arancelario? Que son dos El cosas diferencial distintas. arancelario. Ok. Bueno, fue el diferencial arancelario. En este Vale la caso pena. me refiero a lo mismo. Puede haber un diferencial o arancelario en trigo y maíz que sea beneficioso para el productor. Yo me imagino que si hacemos más competitivos a los molinos van a pagar más que la exportación y van a estar distribuidos a lo largo del país. Entonces, lo digo acá porque lo dije a gente de este gobierno, lo he dicho antes de que pongan a cero la exportación. Era preferible retenciones de 5% en trigo y maíz y 25% en soja que no lo que tenemos hoy. El mix quedó desequilibrado y me parece a mí que eso hubiese ayudado poco. No sé si, digamos, porque también fui productor de pollos, así que tengo varias camisetas, pero cuando uno habla del sistema en general y pide políticas activas para algunas cosas, tiene que pedir políticas activas en general para ver el equilibrio del sistema. Y nosotros tenemos un caso sobre el que tenemos que aprender, que es el diferencial arancelario en la soja, porque eso nos trajo beneficios. Y el productor tiene que estar bien informado en este sentido, no tiene que estar desinformado. Las entidades de productores tienen que informarnos bien sobre los beneficios que tuvo tener el diferencial arancelario. Les propongo... Gustavo, hacemos una rondita de respuesta. No, totalmente de acuerdo. O sea, las legumbres no tienen cadenas de valor desarrolladas y no está ABCD en el negocio de la legumbre, con lo cual hay problemas. Pero justamente ahí es donde tenemos que liderar el sector privado. Hay que crear un instituto de las legumbres, que es una especie de organización por cadena de valor de las legumbres, donde se traten los problemas de las rotaciones, la tecnología, importar la semilla, en fin. Tenemos que hacernos cargo. No le podemos pedir, porque el Estado tampoco saben mucho de esto. Tenemos que hacerlo, obviamente, público-privado, pero lo tenemos que hacer entre nosotros y rápidamente. Hay un tema que me gustaría... Cuando habla de política activa y demás y cómo vamos hacia adelante, hay temas que están en la agenda que van muy lento, ¿no? La ley de semillas, la ley de semillas, bueno, o sea, no hay que explicar demasiado, pero la ley de arrendamientos, no podemos estar arrendando por un año los campos, porque eso es antitecnología. La gente que arrenda por un año no usa agricultura de precisión, no usa fertilizantes, las rotaciones están restringidas. Es el sector productivo el que tiene que pedir una ley de arrendamiento, que simplemente hay que arreglar un tema, que es el contrato accidental. Que el contrato accidental sea accidental y no el uso y costumbre, ¿no es cierto? Después están los otros temas de logística, ¿no? Quizá estos momentos donde nos aprieta tanto la logística es el momento de uberizar el transporte de granos. Hay que ir adelante con eso porque el impacto económico es muy grande. Es muy grande. Bueno, pero la uberización en el caso de los granos va a favor del transportista.
Hoy el flete, pero el flete falso hoy será entre 60 y 70% de lo que camina un camión es flete falso. Si eso lo bajás al 50, ganamos todo. Ni hablar si lo bajás al 40, y eso lo haces con uberización del transporte. Tenemos que levantar desde el sector privado las banderas de la innovación y rápidamente ir a resolver estos problemas. O sea, ¿quién nos va a resolver? ¿Vamos a pedir una devaluación para que nos baje el flete? Si pedimos una devaluación, jodemos a la mitad de la Argentina. Entonces, tenemos que ir por la uberización, el uso de la inteligencia artificial, la Internet de las cosas, armar empresas del sector privado para bajar los costos argentinos a través de la innovación tecnológica y ser líderes mundiales en innovación tecnológica. Si hay un solo comprador, Pero si ganan tanta plata, los productores podemos empezar a exportar. ¿Quién te lo impide? Está difícil. Hay alguien intentándolo, me consta. No es tan fácil hoy. No es tan fácil hoy. Girasol es complicado por la fumigación. Tenés el antibiótico, hay un lío con el girasol. Sí. Bueno, hay que facilitar. La forma de intervenir en ese tipo es facilitar a que la gente pueda exportar. Y si hay tanta guita que se gana, la gente que empezará a exportar. Exportación por cuenta y orden. Por cuenta y orden, claro. Están evitando de vuelta. Bueno, ahí está el sistema cooperativo. ¿no? Cuando fui director del Banco Nación, que exportaba el productor insólito, pero parte de la exportación la hacen ACA, AFA, digamos, las cooperativas lo pueden hacer tranquilamente. O sea, yo creo que el año pasado ACA salió a pagar $300 por el girasol. El mercado resucitó y a los 2 minutos lo llamaron 4 o 5 diciéndole qué estás haciendo. O sea, hay una denuncia de cartelización bueno, flotando en el aire. Lo estás haciendo, tenés que formalizar. No, pero las entidades gremiales la pueden hacer, sí. Yo quiero decir una cosa, no sé. Yo me refiero más, esos son sí, son los valores. Yo me refiero si vos mandás un camión de Casares a Bahía Blanca cargado, después vuelve vacío y llega a Casares y después lo tenés que mandar a cargar a Peguajó. En cambio, si el tipo es capturado ese flete en el camino, no tiene que volver a Casares, lo captura en el camino. Sí, se supone que el gremio al contrario. Gustavo. Yo creo que el valor agregado es una utopía si no hay integración al mundo. O sea, si hay escalamiento arancelario en Europa y no tenemos un tratado Mercosur-Europa, difícil que podamos venderle algo con valor agregado. Me parece que eso es parte de y ahí sí, bueno, no es solamente política activa, son políticas de Estado. Cómo abrimos los mercados y poder ampliarlo a la mayor cantidad de productos. Cuando uno exporta, bueno, ya sabemos, si exporta pasta tienes un arancel determinado, si de trigo tenés otra. Entonces, a mí me parece que el eje central del tema del valor agregado tiene que ver con la integración al mundo y los tratados de libre comercio. Además de, obviamente, la competitividad. Tenés que llegar a un precio, y esa competitividad, como ya dijimos, tiene que ver con productividad, tiene que ver con innovación, tiene que ver con el costo del Estado, la parte impositiva. O sea, hay muchas cosas que se dan a la competitividad, la productividad de la mano de obra, en fin. Yo lo que creo es que son como cosas que hay que trabajar en paralelo. Si vos tenés que trabajar en paralelo la integración al mundo, que lleva un tiempo, por otro lado tenés que trabajar el tema de la baja de costos o el aumento de la competitividad, también en paralelo. O sea, son como líneas que tenés que lanzarlas todas simultáneamente y tratar de ir, desarrollándola. Creo que eso hay que hacerlo rápido. Porque el ejemplo que diste de Turquía es muy impresionante, ¿no? O sea, los contrarios también juegan. Es decir, tenés que ir más rápido que los demás. Por eso nuestra corrida hacia el futuro tiene que ver con hacer crecer la torta. Y hacer crecer la torta no es solamente producir más, sino meter cada vez más conocimiento en el producto que tenemos.